Es el último jueves de mes y, como sabéis, tenemos una cita ineludible con la Federación Empresarial Segoviana. Hoy nos hemos venido precisamente a la FES porque queremos abrir este espacio con un tema que además ha abierto múltiples espacios en periódicos y en medios de comunicación en la última semana, que es una polémica que se ha desatado en torno a la lonja de Segovia. Y para hablar precisamente de esa polémica, pero no solo de eso, sino de la lonja también en términos más generales, estamos con su presidente, con Juan Pedro Postigo. Juan Pedro, bienvenido a este espacio de la Federación Empresarial Segoviana. Muchas gracias por invitarme a venir a este espacio. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente hablar, ¿no?, de ese tema que al hilo de unas críticas de dos organizaciones agrarias, como UCCL, como Asaja, que han acusado a la lonja de acatar el dictado de los almacenistas para imponer precios de cereal. Sabemos que el cereal está siendo preocupante para productores y demás en los últimos años por los bajos precios, y esto de repente ha desatado esta polémica en torno a la lonja, una lonja que no tiene precisamente ese perfil, ¿no? No, desde luego que no. La lonja es un sitio de diálogo, de encuentro entre vendedores y compradores, intermediarios también, por supuesto, y hasta ahora no había habido ningún problema en la mesa de cereales, que es el problema que se produjo el otro día. Pero vamos, que es un problema absolutamente puntual, o sea, dentro de la normalidad de los debates que se generan en las mesas de las lonjas. Es decir, a las mesas venimos, por una parte compradores, por otra parte vendedores, y en lo que se refiere a la mesa de cereales también vienen almacenistas, o sea, lo que es un intermediario. Entonces, lo único que se produjo fue un debate en el que una parte pensaba que el precio del trigo tenía que mantenerse, otras partes pensaban que el precio del trigo tenía que bajar, y efectivamente bajó, y entonces la parte vendedora, el agricultor que representa a la asociación agraria, entró un poquito en colorea, le sentó mal esa bajada, y se produjo una discusión un poquito más acalorada de lo normal, que ocurre también muchas veces en las mesas de la lonja, porque daros cuenta que aquí los que vienen están jugando con su patrimonio. Sí, sí. O sea, que suban o bajen las cosas significa que le va a ir mejor o le va a ir peor, personalmente. Las lonjas no son arbitrarias. Las lonjas es donde nosotros tenemos que poner precio a los productos que aquí se gestionan, normalmente siempre buscando el consenso entre las partes, pero no siempre es posible. Entonces, cuando no es posible el consenso entre las partes, para eso está la figura del moderador, que en función del debate que se produce y también de la información de los mercados que tiene exteriores de fuera de la lonja, estima un precio. Y ese precio realmente es un precio orientativo, no es un precio exactamente, porque luego existe la negociación entre compradores, vendedores, lo único que tienen una base con la que negociar, que es la que nosotros ponemos aquí. Ese precio rige solamente para una semana, o sea, se pone precio un jueves hasta el jueves siguiente. Que luego el mercado quita o da razones a lo que se ha hecho en la lonja, se rectifica a la semana siguiente, o sea que es todo. Sí, pero hay un margen muy estrecho para que esa rectificación sea en la medida de lo posible lo más justa, ¿no? Sí, bueno, la rectificación, vamos a ver, por ponerte un ejemplo, si el otro día aquí se bajó el trigo 2 euros, que fue el origen un poquito de la discusión. A lo mejor pensaban que tenía que haber bajado 1 o tenían que haber repetido la parte que se enfadó. Pues durante la semana, pues tampoco es que hubiera un movimiento alcista en el trigo, simplemente estuvo estable. ¿Qué se hizo aquí a la semana siguiente? Se estabilizó el precio y en paz. Todo esto ha saltado por el trigo, todo esto ha saltado por el cereal, pero evidentemente no es la única mesa que está abierta. No, por supuesto. Aquí tenemos ahora, en estos momentos operamos 3 mesas. La mesa de cereal, como hemos hablado, la mesa del ovino, o sea, los corderos y demás, y la mesa del porcino. En todas las mesas se producen discusiones y en todas las mesas se ponen todos los días el precio en base a esa discusión que se produce y son, como decía antes, simplemente para una semana. Ha habido mesas aquí que han sido muy polémicas y ha salido la gente muy enfadada, pero después de la mesa se van a comer ahí a donde sea y ya está, porque saben perfectamente que a la semana siguiente, si nos hemos equivocado, o sea, si se ha equivocado la mesa o lo que sea, se rectifica. Por eso la gente, a mí me sorprendió mucho lo del otro día, que se levantara esta polvareda por una cosa que es absolutamente habitual en la lonja.
las discusiones. Es que venimos a discutir, no venimos a otra cosa. Claro, lo que pasa es que al final venimos de tendencias en el trigo en concreto, ¿no? De unas tendencias que entiendo que preocupan al campo. No sé si dentro de la lonja estas tendencias también preocupan o ocupan. Vamos a ver, en la lonja, a nosotros esas tendencias, lo único que tenemos que hacer es marcarlas. Desde luego, en la lonja no estamos ni para ayudar a uno, ni para ayudar a otros, ni somos una ONG, ni nada. Nosotros lo que tenemos que marcar aquí es el precio. Unas veces benefician a unos y otras veces benefician a otros. Hace 3 años, cuando empezó la guerra de Ucrania, el cereal se puso a 430, 440 euros la tonelada. Ahora la cebada está, el trigo está a 190, la cebada está a 177, 78 me parece. Bueno, pues estuvo aquí, ahora está aquí, ha habido épocas que ha estado todavía más bajo. Bueno, ¿qué marca eso? El mercado. Y luego también otro detalle que hacen mucho los agricultores es que los agricultores utilizan esta lonja y la de Salamanca, por ejemplo, que es un poco con la que operan la mayoría de aquí, de los agricultores de la zona. Muchos hacen la media, o sea, entre la media de la lonja de Segovia, la media de la lonja de Salamanca, ¡pum! Hay mucha presión en las lonjas, teniendo en cuenta que sí, que son los precios orientativos, pero que al final en esas medias es donde se va a mover, como bien decía el presidente antes, el pan de muchos que acuden a la lonja. Claro, pues es que aquí tenemos mucha presión, evidentemente. Tú date cuenta que aquí, por ponerte un ejemplo, cada céntimo que suba cualquier producto son muchos miles de euros que se juegan el comprador o el vendedor. O sea, aquí podemos subir los cerdos 1 céntimo y a lo mejor estamos hablando de 20, 30, 40, 50.000 euros en el cómputo de aquí de Segovia, por ejemplo, ¿no? Que pueda ir para un lado o para otro, o sea, que me refiero, y es 1 céntimo, es lo que le movemos. En los cereales es lo mismo. O sea, imagínate el montón de toneladas que se mueven de cereal, si sube 1 euro la tonelada o 2, o sube, baja, pues claro que es mucho dinero. Y la presión es importante porque estás jugando con el patrimonio de muchos particulares y de muchas empresas. Entonces, por eso aquí estamos obsesionados con hacer las cosas bien. Pero es así. ¿Y qué es hacer las cosas bien para una lonja? Pues mira, en las lonjas tienen que basarse, para mi criterio, en 3 parámetros muy importantes. Principalmente la oferta, la demanda y los mercados. Y me explico. Si de un producto hay excedente, hay mucho de un producto, el producto lógicamente baja. Si hay poco, sube. Y los mercados nos marcan cuánto o tienen que subir o bajar. Es decir, la demanda. Exactamente. Si por ejemplo, en el mercado te hablo del porcino, que es un poquito en la mesa que yo me muevo. Ahora mismo estamos en una etapa bajista del porcino. Y lleva bajando muchas semanas. A lo mejor algunas semanas, aquí en la zona nuestra, pues había los cerdos que había y a lo mejor los ganaderos decían, joder, si no hay todos los cerdos que parece, ¿por qué bajan? Pues muy sencillo, porque teníamos unos precios muy altos y Europa, y a través de los mercados nacionales del ERI y demás, nos marca un poco la tendencia. Nosotros aquí en España hemos llegado a tener hasta 35 y 40 céntimos más que el precio de Europa. Entonces, pues lógicamente, eso luego a las exportaciones y demás las perjudica muchísimo. Entonces, lógicamente, ha habido una regularización del precio hasta que más o menos ya parece que ya hemos llegado a donde teníamos que llegar. Hay muchos ganaderos que no entendían por qué bajaban los cerdos, pues por el mercado. O sea, que me refiero, por eso digo que hay 3 parámetros: la oferta, demanda y mercado. O sea, que sí. Es lo que hay. Bueno, no es un reto fácil. Al final, el tener que moderar en espacios en los cuales los tiras y aflojas son tan comunes, no es un reto sencillo. No, es muy complicado. Nosotros, afortunadamente, tenemos un moderador que... El moderador es una persona de FES, es una persona absolutamente neutral, no tiene nada que ver con el sector agroalimentario para nada, es el abogado de FES. Entonces, la verdad es que hace un papel muy complicado. Yo sé que sale muchos días de las sesiones muy preocupado porque, claro, imagínate que le acusan de que has bajado poco o de que has subido poco porque tú... Y yo sé que
lo pasa mal, lo pasa mal. O sea, ha habido sesiones que lo ha pasado realmente mal, porque es muy difícil hacer esa labor de mediar y dejar a todo el mundo contento. Bueno, dejar a todo el mundo contento es imposible. Prácticamente imposible. Más bien, lo que pensamos en la lonja, sí, de nuestra forma de hablar, es que cuando sale todo el mundo enfadado, es cuando se ha hecho bien la lonja. Es un poco la cantinela que tenemos aquí, porque si sale uno contento ya dices, buena leche, no sé, sí, a lo mejor me he pasado. Se me ha ido, ¿no? Exactamente. Pero si sale todo el mundo enfadado, todo el mundo, coño, pues parece que lo hemos hecho bien. Quitando estos 6-7 días en los cuales, pues ya digo, la lonja ha estado muy de actualidad y muy en los medios, no es algo de lo que se hable generalmente, salvo cuando se fijan los precios y se marcan los precios. ¿Echan de menos un poco más de comunicación hacia afuera? De que la gente sabe exactamente... Vamos a ver, nosotros somos una sociedad, bueno, la lonja está regida por una asociación que somos agricultores y ganaderos y fabricantes y demás. Y la verdad que nosotros nos limitamos aquí a hacer nuestro trabajo, a hacerlo lo mejor posible y tampoco... No hace falta, lo único que tiene que salir a la prensa son los precios. El resto es puño y pan de todo el día. Mejor sin luz ni taquígrafos. Mejor las partes, pero no luz ni taquígrafos. Sí, luz y taquígrafos, que son los precios. O sea, los precios aquí los coge Reyes, que es nuestra secretaria, que también lo aporta FES. Y ella, una vez fijado el precio, se apunta y eso es lo que tiene que salir a la prensa, porque el funcionamiento de una lonja es lo que es, una discusión entre unas personas y otras y un moderador que es el que más o menos pone el orden. Eso es. Por lo demás, nada. Lo único que a mí sí me gustaría que la gente supiera ya es que afortunadamente ya somos lonja de referencia a nivel nacional. Ya Castilla y León ya nos ha dicho de momento, de manera verbal, que ya hemos conseguido ser lonja de referencia. Eso le da un plus de credibilidad y de seriedad muy importante a la lonja. O sea, estamos a la altura de las mejores lonjas de España. Y eso se ha conseguido gracias a que hemos hecho las cosas, yo diría, iba a decir muy bien, pero bueno, vamos a decir bien solo, para que no me tachen de exagerado. Pero la hemos hecho bien y llevamos 3 años detrás de este proyecto para que nos declaren lonja de referencia. Entonces, hombre, y hemos sido examinados y nos han mirado con lupa para ver si hemos tenido que dar un montón de documentación y hemos tenido que demostrar que efectivamente hacemos las cosas correctamente. Cuando no existía la lonja, se creaba un mercado ahí en lo que es la escalera del Orly, ahí se juntaban ganaderos, agricultores, compradores, intermediarios, ahí, pum, entre ellos, pum, pum, pum. Y entonces se hacían allí las operaciones, eran operaciones más bien pequeñas en aquellos entonces. Pues un señor tenía 20 cerdos, le iba a un corredor que compra, oye, tengo 20 cerdos, ¿cómo me los pagas? Pues a tanto, no sé qué. ¿Qué ocurría? Pues que a lo mejor a unos se los pagaban a 4, a otros a 2, a otros a 5, y claro, luego hablaba el interior, pues, ¿qué pasa? Bueno, y ese fue un poco el detonante de crear una lonja que la creó Nicéforo González allá en los años 70, y luego estuvo muchos años y luego lo siguió su hijo Carlos González hasta que ya lo dejó por diversos motivos y ya empecé yo como presidente de la lonja. Entonces, lo que quiero decir es que la lonja se creó para hacer un bien social al agricultor y al ganadero, principalmente, para que tuvieran una base con la que vender sus productos. Que el agricultor y el ganadero tienen que hacer bien lo que saben hacer, pero no todos pueden negociar igual. Efectivamente. Y eso hay que regularlo de alguna manera. Efectivamente. Es así. Eso es así. Pues Juan Pedro Postigo, presidente de la lonja, gracias por estar aquí en este espacio FES. Por lo menos hemos abierto las puertas, hemos explicado, que nunca está de más explicar lo que hacemos en determinados espacios. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y nosotros no os mováis mucho porque vamos con la agenda y enseguida con toda la actualidad que tiene la Federación Empresarial Segoviana, que la hacemos como siempre con su presidente.
Venimos de La Lonja, pero ya os hemos dicho que teníamos muchas más cuestiones que contar, como prácticamente siempre que venimos a la FES y coincidimos con su presidente. Andrés Ortega, bienvenido al espacio como siempre. Y vamos a ir sacando temas. Yo tengo preguntas. Antes de centrarnos en temas concretos, yo creo que hay que actualizar determinadas cuestiones que tenemos encima de la mesa desde hace un tiempo. Por ejemplo, el puerto seco, ¿en qué medida va avanzando? Bueno, pues gran tema, ¿no? Tema. Y amplio. Y amplio, sí, ¿no? Un gran tema porque, pues como hemos dicho tantas veces, ¿no? El desarrollo de esta infraestructura ferroviaria, esta plataforma logística con su terminal de carga ferroviaria y su puerto seco, pues va a ser un antes y un después para nuestra provincia, industrialmente hablando. Y yo creo que es una oportunidad que estamos viviendo en este momento con ese estudio de viabilidad que estamos trabajando, que ya está prácticamente terminado y donde lo más importante, donde vemos además en toda esa fase que ya se ha hecho del estudio de viabilidad, en la parte financiera, en la parte estructural y en la parte incluso del propio edificio, que bueno, eso puede ser una realidad que ya se ve, que se empieza a palpar. Tenemos dentro de las entrevistas que hemos hecho con las empresas, tanto exportadoras como importadoras de nuestra provincia, para que te hagas una idea, 560.000 toneladas de volumen de carga, lo que hace que el tren sea o pueda ser una realidad, con esas idas y venidas tanto al puerto de Valencia, que es uno de los puertos, bueno, ya lo intuíamos, ¿no? Pero ahora con este estudio ya hemos visto, y con esos datos reales, que el puerto de Valencia es uno de los puertos más importantes, aunque en Segovia también subimos mercancías al puerto de Bilbao, al puerto de Santander, que son otros dos puertos que son importantes para nuestra provincia, con una diferencia importante en la carga con respecto al de Valencia. Y luego en el estudio también vemos como hay otros puertos como Huelva, como Algeciras, como Barcelona, que también se llevan una parte de la carga. Nosotros estamos trabajando sobre dos puertos, uno en el norte y el de Valencia, como es lógico, que es el más importante, y sobre ese puerto es sobre el que estamos haciendo todo el desarrollo de esta infraestructura que tan importante será. Hemos mantenido reuniones, hemos mantenido entrevistas con los responsables de logísticas y los responsables de las empresas que importan y exportan. Hemos hecho un estudio muy detallado porque queríamos saber ese volumen de carga, que no quiere decir que estos 560.000 toneladas sea el volumen de carga total de las empresas, sino esa parte que podrían destinar a trasladar en el tren, en el ferrocarril. Incluso dentro de este estudio pues hemos visto que ya hay empresas que están usando el tren, en este caso desde el Puerto Seco de Madrid, con lo cual fíjate la ventaja que van a tener, que hoy están llevando las mercancías en camión hasta el Puerto Seco de Madrid, en Madrid las cargan en el tren y se va para Valencia. Fíjate la ventaja que va a tener para esas empresas, que lo van a tener ya disponible en Segovia. Seguimos avanzando. Tenemos nuestra ubicación, que esto no es una novedad, ya anunciamos que va a ser dentro del futuro polígono industrial de Segovia, que se va a desarrollar dentro del Plan Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en la Costanilla, y con esa ubicación y ese desarrollo estamos trabajando. Un plan territorial de fomento que también sigue dando pasos hacia adelante. Es verdad que a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero es que estas cosas van despacio, que creo que en noviembre va a dar otro pasito, va a sufrir otro impulso. Bueno, yo quiero pensar que efectivamente en noviembre tendrá otro impulso. El Plan Territorial de Fomento sigue su tramitación, ya ha pasado a la exposición pública sin ningún tipo de alegaciones y sigue con su tramitación administrativa, y efectivamente nosotros lo que deseamos, vamos a ver luego si la realidad política nos acompaña, es que esa tramitación quede terminada a lo largo del mes de noviembre o el mes de diciembre, para que el año que viene podamos contar con el Plan Territorial de Fomento ya como una realidad. Además, una realidad dentro de la importancia que va a tener para Segovia todo lo que se va a desarrollar con el Plan Territorial de Fomento, pero sobre todo con dos novedades que para mí son muy importantes. Una que es una novedad en sí, que es el tiempo de desarrollo, ese tiempo de aplicación, que van a ser 5 años, con lo cual nos garantiza que en ese periodo de vida del Plan Territorial de Fomento se van a poder llevar a cabo y cumplir todas esas cuestiones que van implícitas dentro del propio plan. Y la segunda, esa inversión que destina la Junta de Castilla y León de 90 y tantos millones de euros, que es una cifra importantísima, una cifra muy destacada para nuestra provincia. Luego, dentro de FES, seguís trabajando, saliéndonos ya un poquito del sector industrial,
en otro tipo de convenios. ¿Seguís hablando con ayuntamientos de localidades más pequeñas para instaurar esa colaboración que ya está abierta en otros? Pero es que hemos visto incluso este convenio con Titirimundi que se ha, vamos a decir así, se ha escenificado ya aquí en FES en las últimas semanas. Bueno, dos cuestiones que mencionas muy importantes: la red de municipios emprendedores que llevamos a cabo en la Federación Empresarial Segoviana y que efectivamente se va ampliando, pero se va ampliando por el éxito que está teniendo, por los resultados que está dando. Desde el primer momento, además, esta red de municipios emprendedores, desde el primer minuto que fuimos al primer municipio a firmar este convenio, empezamos a tener reuniones que además se han plasmado, algunas de ellas incluso en proyectos de emprendimiento que hoy continúan, ¿no? Pero no solamente eso, sino en cuanto a la formación que se está dando, en cuanto a la atención a los emprendedores de esos municipios, el acercamiento de las instalaciones de FES, digamos, a esos municipios y todas las cuestiones que están desarrollando, que están resultando de un gran interés para los emprendedores en esos municipios, para el propio municipio y, por supuesto, para la FES, que a su vez pues damos el servicio para el que estamos creados, ¿no? Y estar cerca del emprendedor. Y el otro que mencionas, la verdad es que es un proyecto que nos hace especial ilusión porque, bueno, los títeres en Segovia, yo creo que nadie puede dudar que tiene una importancia grande. Titirimundi nos pone en el mapa con respecto a este gran evento que hoy podemos decir es de Segovia. Segovia, Titirimundi van de la mano y nosotros queríamos estar cerca de ellos y mediante este convenio eso ha sido posible. Aterrizando un poquito más en cuestiones bueno, pues menos lúdicas, estáis también siendo un poco los que vais de la mano a establecer un convenio entre FECOSE y el parking para tratar de que, bueno, pues que el aparcamiento no sea un problema para no consumir en Segovia. Bueno, efectivamente intentamos junto con FECOSE colaborar y hacer un poquito más fácil al ciudadano que venga, que aparque en el aparcamiento, en este caso del acueducto, y que pues tenga una tarifa más reducida. También fomentando el uso del vehículo eléctrico con esas instalaciones que ellos tienen disponibles para la carga del vehículo eléctrico, con una serie de mejoras a través de este convenio que hemos establecido con ellos y que tan importantes pueden ser porque, pues bueno, el ahorro que pueda suponer, el ahorro que está suponiendo el aparcar con este convenio o cargar tu vehículo eléctrico no deja de ser una ventaja que a todos nos viene bien. Absolutamente. Vamos a mirar hacia el mes de noviembre porque vienen dos congresos que de alguna manera, bueno, pues da la sensación de que van creciendo dentro de lo que es la Federación Empresarial Segoviana. Uno es el de Hackers, 13 de noviembre, si no me equivoco, tercera edición de este convenio sobre ciberseguridad tan importante. Muy importante, lo anunciábamos hace poco, son dos cosas distintas dentro de lo mismo, dentro de la ciberseguridad, que para nosotros no deja de ser un problema el que vivimos las empresas, claro, y sobre el que tenemos que prestar mucha atención. Además, en Segovia especialmente, estamos viéndonos muy afectados por los delitos de ciberseguridad y por eso hacemos tanto hincapié, por eso estamos tan involucrados con todo este tema, porque son muchos los empresarios que están recibiendo ataques de phishing, distintos ataques de suplantación de identidad y como decía, Segovia especialmente de una manera muy importante. Se van a decir muchas cosas que necesitamos para nuestras empresas, pero también si hay algún interesado que no tenga empresa pero quiera participar, le animo a que se acerque y así de la mano de Cibersegura pues va a poder ver todo lo que se va avanzando en este campo de la ciberseguridad. Es tremendamente interesante, yo creo que más o menos todos sabemos lo que es un ciberataque, aunque no sea de cerca. También sabemos lo que es la hostelería y el turismo, pero el cuarto congreso, que ya estamos hablando de hacia el 25 de noviembre, de hostelería y turismo, bueno, pues que sigue generando conversación en torno a un sector tremendamente importante para nosotros. Bueno, muy importante, y ahí la asociación FESTUR, que es esa gran asociación de hostelería y turismo de nuestra provincia,
donde ya por cuarto año consecutivo realiza este congreso, un congreso muy importante. Lo han sido los 3 anteriores en los temas que se han tratado y mira, precisamente en el último también hablamos de ciberseguridad y de inteligencia artificial, temas muy importantes, temas que afectan en el día a día de los hosteleros. También habrá que hablar de los resultados de 2 encuestas que en la FES tenéis abiertas ahora mismo. Una tiene que ver con el comercio. Creo que en principio estáis satisfechos porque el comercio está colaborando. Pues mira, sí, y nos ha sorprendido porque hemos lanzado una encuesta para saber, entre otras cosas, qué opina el comercio de lo que se está haciendo, del momento en el que están, de lo que están haciendo nuestras distintas administraciones para ayudar al comercio. Una encuesta un poco amplia, pero donde seguramente vamos a sacar buenas conclusiones de lo que el comerciante piensa. Y esto es un tema importante, ¿no? Porque muchas veces se toman medidas hacia el comercio con la mejor voluntad política, y nunca diré que no, siempre con la mejor voluntad política, pero a veces están lejanas a lo que el propio comerciante necesita. Con esta encuesta queremos poner de relieve, precisamente una vez que saquemos las conclusiones, cuáles son las necesidades de nuestro comerciante. Y la última encuesta, y ya para ir cerrando, tiene que ver con absentismo laboral. También está abierta, entiendo que más no tanto para el comercio, sino para la empresa en general. Está abierta para toda la empresa en general, efectivamente, pero es que el absentismo es ese gran problema que estamos sufriendo las empresas, el gobierno y los ciudadanos en general. Es un problema que estamos sufriendo todo. Y no hablo de una baja médica, hablo de esa persona que no está viniendo a trabajar por otras razones y que tanto estamos sufriendo a nivel general todos los empresarios y como decía antes, no solamente los empresarios, también el resto de ciudadanos, porque alguien que no viene a trabajar hoy está afectando no solamente a la empresa, sino al compañero y sobre todo, como digo, no estamos hablando de esas bajas médicas, no hablamos de esa, hablamos de ese otro absentismo que está implícito, que en algunas provincias llega al 10% de absentismo. Imagínate, en una empresa de 100 trabajadores, 10 no vienen a trabajar cada día. Pero es que si tomamos otro ejemplo que igual es más visual, hay una gran empresa en Castilla y León que tiene 4.000 trabajadores que cada día dejan de venir a trabajar 400 personas. Imagínate lo que supone. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay pocas empresas en Segovia que tengan 400 trabajadores. Imagínate lo que supone, pero nos afecta en las empresas pequeñas, nos afecta en las empresas grandes, en las empresas medianas, en el comercio, en la hostelería y en todos los ámbitos empresariales. Es algo sobre lo que tenemos que seguir luchando. Nosotros hemos hecho esta encuesta, hemos lanzado esta encuesta. Queremos saber con datos cercanos de los empresarios que están respondiendo, que también están siendo muchos, cuál es la realidad de su empresa, para igualmente poderlas mostrar a la opinión pública, poder hablar también con las distintas administraciones. Me consta que hay un interés por parte de la Junta de Castilla y León también en buscar soluciones. Hay algunas otras comunidades donde se han aportado soluciones importantes y se está reduciendo el absentismo. Me acuerdo ahora mismo de Galicia, por ejemplo, que han puesto medidas en marcha innovadoras y que están ayudando a reducir el absentismo. Yo creo que por parte de nuestras administraciones, que son conscientes de este gran problema, también tienen que poner medidas en marcha aquí en Castilla y León. También por parte del gobierno no pueden seguir mirando a otro lado, porque no deja de ser un coste importantísimo también para la seguridad social, y como afecta a la seguridad social nos está afectando a todos y es un gran problema sobre el que tenemos que atacar. Pues ya veremos esas conclusiones de ambas encuestas. Lo cierto es que nosotros vamos a ir cerrando aquí este espacio con la Federación Empresarial Segoviana. Andrés Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por acoger este espacio para los empresarios. Un espacio para los empresarios, pero también para la sociedad segoviana, porque ya habéis visto que encima de la mesa hay muchas cuestiones que no solo importan dentro del comercio o dentro de la empresa, sino también dentro del consumo.